Bienvenidos, bienvenidas a este quinto episodio del podcast Autobiografías Lectoras, un proyecto hermano del sexto Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Pereira LIJPE, que este año hemos titulado Lecturas Irreverentes. Es un gusto para mí tener como invitado el día de hoy a un gran amigo, un hermano del alma, un admirado escritor, promotor, pensador, a quien admiro sobre todo por su libertad, por su independencia, por su manera de rodear siempre los márgenes de las cosas y encontrar nuevas preguntas y hacer nuevas exploraciones. Así que estoy aquí con mi amigo Adolfo Córdoba. Adolfo, bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Pues ya tú lo dijiste, hermanitos, entonces yo me siento muy identificado contigo y como que desde que empezamos a colaborar hubo una afinidad que es necesaria para crecer, pensar, sentirse menos solo en los trabajos que hacemos. No siempre pasa porque pues uno va conociendo mucha gente que puede uno admirar un montón, leer incluso, colaborar, trabajar, y es bellísima la experiencia y no siempre tampoco continúa. Entonces a mí me parece muy bello que podamos continuar ya a lo largo de muchos años esta amistad que como decía, es necesaria pues para pensarse en comunidad también. Entonces, feliz de estar acá. Muchas gracias, Adolfo. Sí, justo ahorita mientras hablabas me acordaba como de las circunstancias en las que te conocí, porque yo le había escrito, estaba armando el LIJPE, creo, del año 2018, fue el año que fuiste a Pereira, si no estoy malo, 2019, estaba armando ese LIJPE de ese año y le escribí a Daniel Goldin para invitarlo. Y Daniel Goldin me mandó un mensaje muy largo en el que me decía, ya no nos inviten más a los mismos de siempre, ya no inviten más a los viejos, ya nosotros hicimos nuestro trabajo, hay que invitar nuevas voces, hay que invitar gente nueva. Y me mandaba una lista. Mira, te recomiendo estas personas que trabajaron conmigo en la Biblioteca Vasconcelos y, y bueno, en esa lista estabas tú. Yo sentí que el consejo de Daniel tenía mucho sentido y hoy más que nunca creo que tuvo todo el sentido del mundo y te invité a ese LIJPE, al cual me acuerdo que prácticamente recién bajado del avión, después de un viaje largo hasta Pereira, llegamos al primer conversatorio que era allí con, no me acuerdo si era con Yolanda Reyes o con Pilar Lozano, era un conversatorio que teníamos allí con varias personas y me acuerdo que en esa circunstancia hicimos el conversatorio y cuando llegó el momento de las preguntas yo te lancé al agua. Dije como, bueno, acá tenemos a uno de los invitados del seminario que es Adolfo Córdoba y él va a hacer la primera pregunta. Cierto, cierto. No, yo pues ya como en Palenque, así ya entrando directo, como decimos acá bien, no lo recordaba como algo traumático, no te preocupes. Todo era mucha alegría, como que muchas ganas de pensar juntos alrededor de este seminario que estaba, creo que era su segunda edición, Era su o segunda edición, era el 2018, entonces seguro, sí, seguro. 2018, y con gente tan admirada como Pilar Lozano, que yo ya había leído y que me pareció increíble conocer por el ser humano que es, o Yolanda Reyes, también estaba María Teresa Andrueto, Sí, sí. ¿no? Entonces fue una fiesta. Entonces que te den el micrófono, pues es como para pasar al karaoke a cantar cualquier cosa que vas a disfrutar, ¿no? Eso era como, sí, fue muy bello. Bueno, hoy vamos a invertir un poco los papeles, ya no te voy a poner a hacer las preguntas, pero sí que te voy a hacer, sí que te voy a hacer algunas. Quisiera contarle a la gente que Adolfo es una persona con muchísimos, muchísimos proyectos, con muchísimas, muchísimas facetas. Tiene un blog que es muy conocido por toda la gente que transcurre los caminos de la LIG, que es Linternas y Bosques, que les recomiendo un montón. Seguramente cuando publiquemos el podcast allí en las descripciones va a estar el enlace para que ustedes lo visiten, pero además es un escritor muy prolífico, ¿no? Aquí detrás mío, si de pronto tenemos la oportunidad de poner esto en video, está uno de sus libros, que es El Dragón Blanco y otros personajes olvidados, pero además de eso, ha publicado muchos libros como el de Jomshuk,
Niño y Dios Maíz, el de Escondida, La cajita de fósforos. Ha recogido, Adolfo, creo que todos los premios habidos y por haber en los últimos 2 o 3 años. Así que bueno, qué placer, Adolfo, verte también a ti eh, crecer de esa manera y ser reconocido de esa manera. Me parece alucinante haber cómo podido caminar contigo este camino así lado a lado. Gracias, no, pues yo súper agradecido, me siento muy feliz de poder hacer lo que amo. Eso de prolífico, las editoras te dirían que para nada, porque, o sea, yo, María Fernanda Paz Castillo, con quien publicamos Escondida, estaba esperando un libro de cuentos y yo le Ujú. mandé un poema de una cuartilla. Fue así como, mira, tengo esto, después de años logré este poema, a ver qué te parece. Generosamente le gustó y sacamos este libro Escondida y ya después del trabajo que hizo Amanda. Es que, claro, es este entenderse como prolífico o que los libros van saliendo y florecen, es también en comunidad, porque es gracias al talento de ilustradoras, por ejemplo, como Amanda Mijangos, y de editoras como María Fernanda Paz Castillo, que sale un nuevo libro. Y a partir del trabajo de Amanda yo escribí otro poema. Pero sí, también en los últimos años he tratado de avanzar también con los proyectos de libro. Suelo tardarme mucho en los procesos de escritura, siento que no tengo prisa en que salgan libros, de pronto últimamente se han juntado algunos y creo que está bien también porque es bonito que empiecen a caminar y no tenerlos todo el tiempo guardados y que lleguen a los lectores y a lectoras, sobre todo con editoriales que se arriesgan, ¿no? A publicar también poesía o libros que proponen maneras de entender al propio dispositivo libro y a la infancia, pues con una mirada un poco quizá más experimental o porque las cosas que he publicado han sido un poco diferentes géneros literarios, ha habido como muchas exploraciones poéticas, pero pero no una saga o una novela, otra novela que luego es lo que piden. Y a mí me encantaría ser capaz de escribir sagas y novelas, pero pues me tardo mucho en escribir una cuartilla, entonces la saga está ahí, pero pues quién sabe cuándo vaya a terminar. Bueno, ya con que la estés pensando, con eso vamos teniendo paciencia, Adolfo. Mm, Va. quisiera, quisiera arrancar por preguntarte, se me ocurre ahora escuchándote, este podcast se titula Autobiografías Lectoras y su principio es que contar la historia de nuestras lecturas es también, en cierta manera, contar la historia de nuestra vida. Pero escuchándote, pienso que también contar la historia de nuestra escritura es contar también la historia de nuestra vida. Y sé que el primer libro que publicaste, ahorita lo estás volviendo a revisar y que va a salir de nuevo publicado, creo que por el Fondo de Cultura Económica. Y quisiera preguntarte por ese primer proceso de escritura, por ese primer libro, cómo surge, de qué se trata, Mm. cómo va lo de esa reedición. Cuéntanos un poquito. Pues sí, mira, es bonito porque justo ese primer libro fue una novela, no he vuelto a publicar una novela, tengo una inédita, pero todavía en proceso, en estos procesos largos que quién sabe cómo salga. Y estaba puesto ahí mucho de lo que soy, mucho de mi autobiografía lectora, porque es un niño que quiere ser escritor, que le gustan los cuentos, que le gusta contar historias, que le gusta mucho leer, que tiene un entorno familiar en donde se estimula la lectura, la creación, el juego, la música y donde se valoran la fantasía, por ejemplo, ¿no? Donde también hay espacio Ujú. para creer todavía en las hadas. Y ese espacio de la fantasía fue muy importante en mi infancia y muy nutrido por mi madre, por mis abuelos, por mi padre, como que me daban cuerda, ¿no? En las cosas Ajá. que yo creía que podía hacer, que podrían estar en el mundo, ellos le echaban más leña al fuego de lo fantástico y eso hizo que, que la literatura y la escritura y los libros fueran siempre cercanos, amigos y mucho la oralidad, ¿no? No había tantos libros en casa y porque en Veracruz, de donde soy yo, en el puerto de Veracruz, no había, ahora ya, bueno, eso ha cambiado un poco, pero no había una cultura tan libresca
y había mucha, sí, literatura oral, ¿no? O sea, como desde Ujú. que yo era muy pequeño me acuerdo como mucho de los arrullos, los arrullos que también eran como cuentos, canciones largas que contaban cosas. Y en esa primera novela siento que hay mucho de ese espíritu, de ese niño que creció acompañado por las historias y la fantasía y que de alguna manera quiere profesionalizar ese acompañamiento y volverse escritor y escribir él mismo sus cuentos, pero para una cosa muy concreta, que eso también me gusta, como que no es una mirada idealizada de la literatura como algo que está ahí, que nos inspira, que nos acompaña, nos hace mejores per se, pues porque eso es muy cuestionable, sino una mirada bastante práctica sobre la ficción y cómo la ficción realmente compensa nuestra realidad, nos ayuda a entender cosas, a sobrevivir, a sobrellevar. O sea, hay algo que sabemos que es muy concreto, que es incluso material, que tiene un efecto real en nuestras vidas, la ficción. Entonces, es la historia de un niño que se enamora de una niña más grande y Ujú. que en algún momento se vuelven amigos y él no sabe cómo decirle que quiere ser su novio. Entonces le empieza a escribir cuentos y en los cuentos mezcla anécdotas reales de su vida con fantasías. Entonces vuelve a esta niña, la vuelve un dragón en un momento, la vuelve una planta, una cámara de fotos, donde hay diferentes. La única constante es que siempre está protagonizado por ellos dos, ¿no? Los cuentos que le Ujú. escribe y que finalmente en algún momento le entrega como libro, o sea, como que hay un libro dentro del libro, y él le entrega ese libro y al final, por si no queda claro que está enamorado de ella, le pregunta, o sea, la última página es, ¿quieres ser mi novia? Y da opciones así como de, sí, no, tal vez, más adelante, lo va a pensar, mucho sí, uno chiquito. Y bueno, esa es una novela que escribí con muchos recuerdos de infancia. Los personajes ahí están inspirados en mis padres, en mi hermano, en mi sobrino, en mis abuelos, en las cosas que estaba yo leyendo en ese momento, cuando, que leía yo de niño, pero también cosas que estaba leyendo en el momento en que la escribí. Y es una mezcla realmente con el momento en el que estaba yo en presente, porque aunque retomo anécdotas reales de mi infancia, esa niña de la que se enamora Julián, que se llama el personaje, está inspirada en la que en ese momento era mi novia, que ahora es mi compañera así oficial, digamos, ¿no? Que ya no es nada más novia, Mariela, y está también muy inspirada en ella y en quién era yo como adulto también en ese momento. Entonces, es un proyecto al que le tengo mucho cariño porque está puesto ahí como mi pasado, mi presente y mi sueño de ser escritor y Sí, de sí. profesionalizar la escritura, o sea, como que está todo ahí, ¿no? Y cuando con el Fondo de Cultura habíamos platicado un nuevo libro, yo les había hecho algunas propuestas de poesía, pero querían publicar más bien narrativa, pues no tenía yo una novela así bajo el brazo, entonces les propuse retomar esta, que estaba ya libre también, y aceptaron, y iba a salir como, que ha sido una oportunidad muy bella como regresar a un libro y volver a leerlo y tratar también de actualizar Ujú. la mirada sin alterar demasiado, porque me gusta que quede como esa primera aproximación que fue también muy amorosa al proceso mismo de escribir, del libro, de sacar un primer proyecto. Pero bueno, sí es una oportunidad también que no voy a desaprovechar porque es como una de mis obsesiones de reescribir y de revisar y de corregir y de ver también cómo se transforma ese libro con la persona que soy ahora en este momento, ¿no? De mi vida. Pues hermano, qué bonito que se mezclen en ese libro una historia de amor literal con una historia de amor por los libros y por la escritura, ¿no? Porque hay justamente mucho de eso que experimentamos los lectores, ¿no? Tenemos una historia de amor con narraciones, con poemas, una historia de amor con lo que esas narraciones, esos mitos, esas fantasías nos hacen, cómo nos construyen. Y, y quisiera preguntarte, dentro de esto que hablabas de que te alimentaban constantemente la fantasía, como que le echaban leña a ese fuego, eh, ¿recuerdas que te gustaba leer cuando eras más pequeño? Como que, ¿qué libros marcaron ese inicio lector, ese inicio de esa aventura?
Claro, pues estuvo ahí hablando justo del amor y cómo hay un proceso de enamoramiento de la literatura, de la lectura, de la ficción. Uno se va volviendo también un enamorado al que al principio a lo mejor puedes llegar con mucha ilusión y desilusionarte por el libro que te encontraste que tal vez no era, o que se confirme ese amor con un buen encuentro, o que haya una segunda cita y así uno se vaya enamorando a poco. Con la literatura, yo, o sea, tengo muy presente la oralidad, como te decía en los primeros años, y los primeros objetos, libros, eran algunos clásicos que mi madre había leído también y que estaban como en una especie de herencia literaria, o sea, como de estas lecturas Sí, sí. que ellas mismas hicieron. Entonces, estaba Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, que era un libro que yo no entendía mucho y que no Ujú. pasé de las primeras páginas, pero que me fascinó porque había un misterio en ese lenguaje que presenta el burrito que me pareció hechizante, ¿no? La capacidad de las palabras de crear una atmósfera y de sonar de una manera, como que la musicalidad del lenguaje me hizo mucho sentido porque ya había entrado por esa música en el arrullo, en la oralidad, que siempre las historias contadas en voz alta tienen una música particular que uno no siempre encuentra necesariamente en la literatura escrita, pero hay un tipo de literatura que sí que es una apuesta por la música del lenguaje, y esa fue la que me hizo querer seguir buscando, como después de ver lo que podía ser un texto como Platero y yo. Entonces está ese, y están también mm, libros, o sea, en el otro extremo, que es de informativos, ¿no? Como que era Sí, lo que había sí. acceso, como justo uno de mis primeros libros que recuerdo es uno que se llama Mis primeros conocimientos, que me lo regaló mi abuelo cuando yo todavía no sabía leer, y esa mirada también enciclopédica sobre el mundo, muy ilustrada, era una enciclopedia era el tomo de perros, gatos y caballos, y yo me encantaba ver las ilustraciones y leer algunas cositas, y entonces creo que ahora que lo converso contigo, veo que mucho de mi autobiografía lectora estuvo puesta sí en el lenguaje poético que puede conducir hacia lo fantástico, que igual Platero y yo podía tener un poco ese registro, aunque era también un tono realista. Y ahí habría que agregar entonces sí, cuentos de hadas de Hans Christian Andersen, y no solo soporte libros, sino muchas películas también, ¿no? No había biblioteca en la que pudiéramos ir a sacar un libro en Veracruz cuando yo era niño, pero sí había un macro videocentro que tenía, ahí fue donde vi por primera vez La historia interminable, una Ajá. versión, La historia interminable 2, que para los fanáticos de La historia interminable en libro es como totalmente sacrilegio ver esa película y una cosa horrenda, pero a mí me fascinó y me sigue gustando la película, y luego, muchos años después, llegué al libro. Entonces también recordar eso, que los soportes para dejar que la ficción florezca en nosotros y nos acompañe y nos compense y nos haga imaginar o ser críticos con el mundo, no solo llegan en formato libro. Entonces hubo mucho de lo fantástico que entró por el cine, por la música, por los discos que contaban historias. Sí, sí. Teníamos el disco de Los Pitufos, que contaba un montón de cuentos, uno de un proyecto aquí en México que se llama Burbujas, que también las canciones eran como historias y aprendías cosas. Y regresando al libro, bueno, retomar la idea como de estar en una tensión entre lo fantástico y lo informativo y realista. Me gusta recordarlo así porque finalmente, pues yo que estudié periodismo, ciencias de la comunicación con enfoque en periodismo, y que mucho trabajé como periodista y sigo viendo el mundo de la literatura infantil con una mirada periodística. Creo que ha diversificado y enriquecido mi propia experiencia de lectura y de lo que puedo compartir como escritor, ¿no? Estar entre esos dos Ah, extremos de lo real y de lo fantástico. pues mira qué poderoso, Adolfo, me recordaste varias cosas ahí mientras conversábamos. Me acordé mucho de esos discos de 30 revoluciones que también había en mi casa, ¿no? Y eran
creo que incluso eran las historias de los tres cerditos y de cuentos así muy clásicos en versiones de Disney. Y me Claro, acuerdo que lo que más me gustaba de esos libros, de esos libros, de esos cuentos, de escucharlos, era la parte en la que aparecía Campanita, porque la Campanita aparecía siempre cuando había que pasar la página y sonaba tilín, 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 como si el hada hubiera pasado por ahí. Y yo qué me bueno. escuchaba una y otra vez esos discos solo para volver a escuchar a la Campanita. Pero me parece también muy hermoso como la manera en que los itinerarios lectores se construyen, ¿no? A veces Ujú. tenemos como esta idea o esta expectativa de que si alguien es escritor o si alguien se dedica a la literatura, es porque tuvo esta historia en la que desde el principio tuvo acceso a gran literatura o a grandes libros, pero resulta que los itinerarios lectores se construyen de maneras muy inesperadas. De hecho, Claro. parte de lo que tú hiciste este año en el IGPE fue estar con un grupo de niños de la Escuela Alfonso Jaramillo en Pereira, que también hicimos otras actividades con ellos, y todos los grupos que tuvimos tenían la misma pregunta. eh, ¿Ser escritor es un trabajo? ¿Ser escritor es una profesión? ¿Cómo funciona eso? ¿No? ¿Cómo se convierte en escritor? Y se me ocurre trasladarte aquí en este podcast esa pregunta de los niños, porque tú hablas de que en este primer libro hablas de un niño que quería volverse escritor y te quisiera preguntar eso, esto como tú tuviste esto muy claro desde un principio, antes de estudiar periodismo, por ejemplo, ¿sabías que querías ser escritor o cómo surge esto en ti? ¿Cómo se desarrolla? Claro, sí, muchas cosas de lo que dices, porque en realidad esto de pensar que cada historia y cada itinerario lector es distinto y llega uno de maneras inesperadas, hace que también uno abra o cierre su campo de desarrollo por una posible profesión como la escritura. Entonces, a veces, quizás si no hay libros o entornos donde haya muchos libros, librerías, conozco a unos escritores, no imaginas que eso pueda ser un trabajo. Entonces, tal vez no lo tenía yo tan claro en mi infancia, porque efectivamente no había este ecosistema tan rico como de una cultura, era como más personal y como decía, entró más por valorar la oralidad, que es algo que me sigue fascinando, y otros soportes. O sea, a Tom Sawyer llegué por el videojuego de Nintendo que era Ajá. que ahora lo veo uno y son unos gráficos que cómo aguantaba uno y se creía cualquier fantasía, pues un poco cuadritos, ¿sí? Con la calidad de los videojuegos de ahora, ya casi realidad virtual que se mete uno ahí, pero bueno, en fin. Yo sí creo que, bueno, y pronto en algún momento sí que sentía que ser escritor era un, un camino para transitar. O sea, sí desde la secundaria que empecé a escribir más, me parecía que tenía que seguir por ahí simplemente porque era una de las cosas que más amaba hacer. Entonces no sabía bien si iba a estudiar para algo que me llevara directamente o si iba a ser un rodeo y finalmente iba a llegar, pero sentía que iba a estar conmigo siempre porque es algo que amo hacer y yo creo que sí es un trabajo, o sea, yo creo que sí es una profesión y también eso tiene que ver con valorar el trabajo del escritor, que está en un sistema de industrias culturales que suele precarizar mucho lo cultural. Entonces, yo creo que esa respuesta para los niños y niñas es que esto sí es un trabajo, o sea, que puede ser algo en lo que uno se dedique y que no es fácil tal vez vivir solo de esto, pero que en la medida en la que uno entienda que se requiere de tiempo, de dedicación, como cualquier otra profesión y cualquier otra formación, también va a dejarse de romantizar la idea de que un escritor casi que no necesita comer, ¿no? O sea, como todos estos prejuicios románticos, literalmente, del romanticismo que venimos arrastrando y que la literatura infantil y juvenil no está exenta de ello y al contrario, a diferencia tal vez de otras industrias o de otras áreas de creación dentro de la literatura, por no diferenciar entre el mundo adulto y el de niños y niñas, hay mucha demanda de libros y hay mucha gente que sí vive de hacer libros de literatura infantil y que se han ido también a lo mejor a ese punto donde es un trabajo
y es muy válido también vivir de eso. Creo que me quedé pensando en lo que decías porque lo que sí no quiero que me pase es que se automatice el trabajo. Es como entender el trabajo como el trabajo en la literatura infantil o el escritor como un espacio siempre en construcción, en experimentación, en exploración, en cambio, y no yo no, por lo menos no lo concibo como una maquila, digamos, ¿no? O sea, como que no pienso que sea un trabajo en el que yo por lo menos pueda estar escribiendo el mismo tipo de historias y publicando lo mismo, pero es válido para quien lo hace feliz, le hace feliz ser así, pero en ese sentido es otro tipo de trabajo, ¿no? Y también está bien abrir nuestra mirada sobre cómo es estar en este mundo, qué significa trabajar, que luego los niños y niñas tienen una idea que es implantada por los adultos, que tiene que ver mucho como con formas de estar en el mundo y de medir el éxito muy capitalistas y como con ciertos trabajos y profesiones. Y está bueno abrir una grieta donde se pueda ser escritor y vivir un poco de eso, pero también conservar cierta independencia o variar las actividades que uno hace profesionalmente y darse cuenta que uno no es solo una cosa, que yo soy escritor, pero también me gusta compartir lecturas, hacer mediación y hacer acompañamiento como en una posición más de profesor, que es algo que disfruto mucho también, o de investigador. Entonces, sí, como quitar ese peso grande de una profesión donde solo es uno una cosa, como que por lo menos yo creo que esa es una posibilidad. Mi llegada al mundo de la literatura estuvo rodeada de diversos formatos, como ya estamos viendo, entonces para mí no hay de otra más que seguir tratando de habitar esa diversidad de formas de entender lo literario, la escritura y la lectura. Así es, hermano, qué poderosa esa idea que dejas allí rebotando, porque justamente cuando eres niño o niña, una de las cosas que más te preguntan es ¿qué quieres ser? Como Ujú, si hubiera una sola respuesta a esa pregunta y como si fuera como listo, ya di esta respuesta para ujú. toda mi vida. Yo una de las cosas que digo siempre que me preguntan, ¿tú qué haces? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Tú qué eres? Yo les digo que lo único que me falta ya a estas alturas es ser Batman. El resto ya más o menos por ahí por los laditos hemos ido haciendo un montón de... En cualquier momento pasan cosas y escapa, ya El, estás a nada. el otro día me dijo, estábamos hablando con María García Esperón en una de las actividades que hicimos y me dijo, pero mira, estábamos hablando de Emilio Salgari. Y me dijo, pero mira que tú sí tienes buena pinta de Sandokan, ¿no? Entonces no está, no está tan lejos la cosa. Tal cual, estás a una de subirte al barco. Ya, ya. Y aquí al lado del lago Atitlán, ahí me monto en la lancha con mi tropa pirata. Mientras no termines como Robinson Crusoe, o sí, ¿no? Ay, Porque ay, ay. también es una gran aventura la de Robinson Crusoe. Ay, Dios, Adolfo. Pero bueno, quisiera como preguntarte en este mismo camino de cómo se hace uno lector, de cómo se hace uno escritor, entre muchas otras cosas, si en ese camino tuviste encuentros determinantes, si hubo personas que, bien sea compartiéndote lecturas, enseñándote, abriéndote puertas, caminos, fueron determinantes para ti. Nada más ahorita, por ejemplo, hablabas de Platero y yo, de la historia del burrito, y pensaba yo que ha habido más burritos importantes en tu vida y de pronto por ahí vamos a llegar a ese punto. Quisieras como hablarnos un poquito de si ha habido esa clase de encuentros determinantes para ti. Sí, fue inesperado volver a los burros, pero fue lindo, sí. Pues yo creo que hubo en mi adolescencia una búsqueda por una comunidad lectora que no era tan evidente, por esto que decía de que no era una ciudad en donde en ese momento hubiera tanta oferta, o por lo menos no para un adolescente. Y, y entonces sí hubo un grupo de adultos, sobre todo, de escritores, escritoras, que conocí en un taller de poesía
que fueron muy importantes y algunos siguen siendo mis amigos, porque me di cuenta que eso que yo quería hacer no era, eso que me interesaba a mí, no era algo que solo me pasara a mí. Y esa experiencia de poder verse reflejado en otros, pues sabemos que es determinante también para terminar o seguir construyéndose y sentirse a gusto en este mundo. Entonces sí hubo un grupo de poetas, de escritores en Veracruz que fundamos juntos un grupo que se llamaba Escritores en su Tinta, Ajá. jugando con los calamares y los pulpos y todo lo que se come en lugares de costa como en Veracruz. Entonces éramos escritores en su tinta y nos reuníamos a leer lo que escribíamos, a tallerear también lo que es los textos. Y fue importante para mí ser parte de esa comunidad, que además nadie de ahí tenía que ver con mi vida en la escuela, o sea, no Ujú. tenía yo ningún compañero de la escuela ahí, era en el centro de Veracruz, en espacios como recintos históricos que estaban entre el abandono y el rescate, como que para mí también era, no vivía yo lejos del centro, pero no era hacia allá donde normalmente iba, por ejemplo, con mis amigos. Entonces, tenía también algo como de paso a otros mundos, literalmente, como de acceso a otras formas de vivir mi ciudad que no eran las habituales. Y ya eso, esa cualidad como de umbral y como de traspaso umbral que tiene la literatura, me resultaba ya muy fascinante, ¿no? Y enriquecedora, ya ir a ese otro mundo y tener esta conversación con personas mucho más leídas y con mucho más camino que yo fue también clave en mi formación como lector, como escritor, leer otras cosas, diversificar las cosas que leía, sin prejuicios de si era apto o no para mí. Yo ya no era un niño, pues ya era un adolescente, tendría yo 14, 15, 16, continué en ese grupo mucho tiempo, todavía antes de entrar a la universidad. Hubo diferentes momentos en los que fui parte de grupos asociados a la literatura que fueron determinantes. Y bueno, obviamente también, como ya había dicho antes, mi madre, mi abuelo, mi padre, que siempre me contaron historias y valoraron la literatura, fueron importantes. Y mi hermano, también hubo un momento clave donde yo había regresado, después de que terminé la prepa, con un programa de intercambios de un grupo que tiene diferentes programas como de apoyo a la comunidad, que es el Club Rotario, del que no eran parte de mis padres, pero que podían de pronto apoyar a estudiantes que se fueran. Me fui un año a Bélgica antes de entrar a la universidad, porque no sabía yo bien qué hacer de mi vida. No quería yo quedarme en Veracruz. No estaba seguro de irme a Jalapa, la capital, donde había mucha literatura y estaba la carrera de letras. No estaba seguro de querer estudiar letras. Entonces me fui un año y fue un año muy estimulante desde el punto de vista artístico, porque vi muchas cosas, conocí gente interesante, seguí escribiendo, escribía yo muchos diarios y como que fue clave poder irme y a mi regreso fue clave también tener tiempo para decidir, porque volví y según yo iba a volver ya clarísimo, me iba a encontrar a mí mismo, iba a explorar todo lo que quería explorar y ya iba a empezar una carrera formalmente y regresé sin saber nada de lo que, o sea, quiero decir, como muy feliz de haberme paseado y conocido y aprendido y escrito y leído, pero todavía sin certezas de qué quería estudiar. Y mi hermano, que tengo un hermano mayor que es antropólogo y músico, yo recuerdo que él me dijo, o sea, yo me metí a muchos talleres, no entré a la universidad, o sea, como que se me habían pasado las fechas para hacer exámenes para la universidad pública y me quedé sin entrar a la universidad, empecé a trabajar en la escuela en la que yo había estudiado dando un taller de expresión oral y escrita, que mis estudiantes tenían un año menos, o sea, pero bueno, fue una experiencia muy divertida. Y luego me metí a muchos talleres, metí un taller de filosofía, otros talleres de creación, como que me llené de cosas para sentir que estaba yo haciendo algo. Y una de las cosas que hice fue entrar a un diplomado en creación literaria de una escuela de escritores que había en Jalapa, que era de la Universidad Veracruzana. Y hacer eso fue, además de que tenía, bueno, el apoyo en casa, mi hermano fue clave porque él encontró ese diplomado y él me acuerdo que me dijo como que relájate, no entres a la universidad, o sea, como que haz tu Sí. camino, ¿no? Métete a estudiar ese diplomado y además él se metió conmigo, y tú inventa tus horarios y haz lo que tú quieras hacer. Yo ya llevaba un año sin haber entrado a la universidad, o sea, yo ya tenía compañeros, amigos de la prepa
que ya estaban casi, o sea, encaminados a no a graduarse, porque ya un año después, y era como raro que yo todavía no empezara eso que te dice la sociedad que tienes que hacer después de que te gradúas de la preparatoria, que es estudiar una carrera. Entonces todavía me tomé 6 meses más antes de finalmente conseguir una beca de una manera azarosa con mis alumnos, estos que tenía de la prepa en la que yo había estudiado, los llevé a una plática como vocacional de una universidad que estaba dando como una plática así de promoción. Y yo era el primero que preguntaba junto con ellos, así de, yo soy el maestro disque, pero yo todavía no estudio nada y quiero entrar a la universidad, denme una beca a mí también. Entonces, pues apliqué, me dieron una beca y finalmente me fui a estudiar a Puebla, a una universidad privada, que la única manera para mí de ir era estudiar con una beca, pero que lo que me interesaba era, por un lado, irme de Veracruz y probar otro espacio, tener otra comunidad, y que tenía una escuela de artes muy grande. O sea, era una universidad, la Universidad de las Américas Puebla, muy amplia en su oferta, y yo seguía, o sea, todavía me inscribí sin saber bien a qué carrera iba a meter. O sea, fue así como indecisión hasta el último momento. Decidí estudiar comunicación porque tenía como un enfoque en periodismo que me interesaba, y porque también estaba la carrera de literatura y uno podía complementar su formación con materias de literatura y sacar un certificado en literatura. Pero también había danza, teatro, artes plásticas, humanidades, y además uno podía armar su horario como quisiera, no había un horario fijo. O sea, como que era realmente, yo no quería que mi universidad fuera una extensión de lo que ya había vivido, ¿no? Una extensión de la prepa. Quería explorar otras cosas. Entonces, bueno, creo que ya me fui por otro lado, pero sí, o sea, esa gente clave en mi adolescencia me hizo, sí, como animarme a continuar un camino por ahí, un poco más en los márgenes, como decías tú al principio, de lo que espera socialmente un grupo, ¿no? No, hermano, y para nada decirse como por otro lado, porque justamente las preguntas que uno va planteando parece que apuntaran a una estructura como narrativa que tiene un inicio, un medio y un final muy claros, Ujú. pero realmente es muy difícil encontrar una estructura narrativa así ni en los libros ni en la vida. O sea, es todo el tiempo estamos derivando, agarrando líneas de fuga, moviéndonos por diferentes lugares, y muy, muy hermoso lo que compartes justamente en ese sentido de cómo se construye tu autobiografía lectora, ¿no? Está llena de cosas que no necesariamente son literatura, llena de detalles como tú los llamaste azarosos, así que es muy poderoso. De relaciones afectivas, ¿no? Ajá. Obviamente, como que eso está en el corazón de todo esto, como estar en el lado donde está la vida y las ganas de encontrarse con otros y de hacer familias elegidas también, ¿no? Como que creo que muchas veces la autobiografía lectora es también una especie de cuento de uno mismo, y es un cuento de crecimiento, ¿no? Como estas novelas clásicas del coming of age, ¿no? Es como Ajá. un constante crecer hacia un lugar que no termina nunca de completarse, o así me gusta, porque yo digo cada vez que puedo que creo, porque así ha sido, que no sé si siempre voy a estar en la literatura infantil y juvenil. Tal Ujú. vez sí, pero como que viendo mis antecedentes, creo que siempre voy a estar en la ficción y en la escritura y en la lectura, pero no sé, o sea, como que a ver cuánto tiempo más sigo aquí, espero que muchos años, pero me gustaría pensar en que sigo abierto a que esa biografía de lecturas me sorprenda, ¿no? Y quizá cambie de rumbo también. Así A es, ver, hermano, a ver. así es. No, y mira que me recordabas, por ejemplo, yo también estudié literatura en la universidad, letras dirían en México o en otros lugares de América Latina, y cuando entré, los primeros semestres fueron totalmente apasionantes para mí, el descubrimiento de un mundo completamente otro y distinto del que yo había experimentado en mi colegio, en mi preparatoria, dirías tú, en mi ciudad natal. Pero después de 4 o 5 semestres,
como que ya otra vez me había instalado en esa realidad y era como, bueno, ¿y qué sigue, no? Siempre está esa pregunta bueno, salí de una caja pequeña, ahora estoy en una caja más grande, ¿qué hay por fuera de esta caja más grande que me armé y donde ya me siento seguro? Y por ejemplo, para mí las líneas de fuga de esa caja más grande también llegaron de manera azarosa. Yo me acuerdo, yo estudiaba en Bogotá, en la capital de Colombia, entonces viajaba mucho a Pereira, de vuelta a visitar a mi familia. Y cada vez que me iba a montar en un avión, iba a la librería del aeropuerto. No, las librerías de los aeropuertos, tú sabes, muchas veces no son las mejores librerías, no tienen el mejor surtido, son sobre todo bestsellers y cosas así. Pero yo había desarrollado esta mística de que los libros que yo leía en los aeropuertos eran los libros que me marcaban. Entonces yo me iba siempre con una hora de anticipación, me metía en la librería y ahí encontré libros siempre que en efecto me marcaron de una manera muy profunda. Esa fue la primera vez que yo leí, por ejemplo, Muerte en Venecia de Thomas Mann, que es un libro que yo digo, el día que yo pueda escribir algo así, ya, me puedo retirar. Pero me encontré también, por ejemplo, libros como Tintín, pero Tintín es antes, ¿o qué? Tintín es antes, porque esa es la parte de la historia donde mi papá me regala los libros de Tintín porque él viaja a Bogotá, se vuelve a Pereira y me trae libros de Tintín y me trae una serie de clásicos ilustrados, publicados, si no estoy mal, por Salvat, por un ilustrador que se llama Chiqui de la Fuente, que yo todavía no supero, por ejemplo, eso. Ahí fue donde leí por primera vez Tom Sawyer, Moby Dick, eh, Flecha Negra, o sea, grandes clásicos de la literatura universal que no he podido que me parezcan mejores las versiones originales que sus versiones en cómic. No, sigo En serio. amando. Sí, se todo. mandan las versiones en cómic, me parece justo. Son Pero las primeras que leíste, además. por ejemplo, en ese camino de los aeropuertos me encontré con lecturas como Yo que he servido al rey de Inglaterra, de Bohumil Hrabal, Mm, en fin, como lecturas que me marcaron de una manera tan increíble. Me acuerdo con ese libro de Hrabal, por ejemplo, fue la primera vez que me pasó. Me lo compré en el aeropuerto y me lo leí todo hasta el momento en que llegué a mi casa en Pereira. mm. Eran, digamos, las 5 de la tarde cuando me lo empecé a leer y a las 11 de la noche que llegué a Pereira me lo había terminado. Y cuando llegué a mi casa estaba tan alucinado que en ese mismo momento me devolví a la página 1. Wow, o sea, dijiste, esto tiene que volver a empezar, no puedo terminar. Pero bueno, no, ya. Ahora el que se fue Bueno, por otro lado fui yo y me puse a contar aquí no, cosas todo es parte de la rama. de la trama infinita, justamente hablando de un proyecto que tenemos allí entre manos que luego saldrá. Pero bueno, Adolfo, ahorita que nos acercamos al final del episodio, quisiera preguntarte justamente en términos de tu autobiografía lectora y de tu autobiografía escritora, de tu autobiografía creadora. ¿Consideras que para ti hay autores o autoras que sean como sombras tutelares, acompañamientos constantes de tus procesos creativos que quisieras de pronto recomendarle a la gente? Esto me ha marcado a mí, así como a mí me marcó, por ejemplo, ese libro en el aeropuerto. Sí, claro. Qué bonito pensar en eso y como dices tú, como sombras tutelares. Es bello pensar en una sombra que normalmente puede tener connotaciones negativas dependiendo del libro o de la función de esa sombra, pero también es algo que te cobija, que te abraza, y que de alguna forma puede crecer, ¿no? Como esas sombras que se estiran dependiendo la hora del día. Y recientemente, desde que decidí como enfocarme en la literatura infantil, que fue un descubrimiento azaroso ya de la vida adulta, la literatura infantil, estuvo muy desde el principio María Teresa Andrueto porque todavía estaba en el diario, ella había ganado la Andersen, yo le quise hacer una entrevista y leí varios de sus libros antes de la entrevista y me pareció una locura que eso fuera también literatura infantil, o sea, como que ese tipo de registro y esa aproximación tan musical, una novela que se llama Veladuras que me voló la cabeza, y ha seguido muy cerca en sus libros, ¿no? O sea, como que empecé a leerme todo de ella y en ese sentido también Mariana Colasanti, o sea, puras amigas también del IFPE Ajá, que han estado acá. Mariana Colasanti por el tema de los cuentos de hadas, tengo también de cabecera, o sea, como que son autoras a las que releo mucho, María Teresa Andreto, Mariana Colasanti y Verónica Murguía,
y están ahí. Y también un poco más cercanas en generación, Marta Riva Palacio, Mariana Osorio Gumá, son otras dos autoras que leo mucho, que constantemente revisito, que recomiendo ampliamente. Y de tiempos anteriores, yo leo mucho cuento y me gustan los cuentistas. Varias de estas escritoras que menciono justo también, Sí, pues sí. es uno de los géneros que cultivan. Y hay un autor que es José Revueltas, que me pasó con sus cuentos lo que a ti te pasó con esta novela que decías. ¿Cuál era el título? Yo que he servido al rey de No te salió. Inglaterra, de Exacto, Bohumil no. Hrabal. No la he leído, pero bueno. Oh, Adolfo, no, tienes que irte ya mismo al aeropuerto a Exacto. conseguir Vamos a esa terminar el novela. podcast, para que puedas leer esa. Hay unos cuentos de José Revueltas que me hicieron como sentir que el lenguaje podía provocar una marea especial, ¿no? O sea, como realmente lo que te pasó a ti, querer terminar y volver, o sea, terminar y querer volver a empezar, que son, que nos conecta mucho con el deseo. Entonces, los cuentos de José Revueltas, hay uno en particular que se llama Dios en la Tierra, que leí también cuando era adolescente, que se me quedó resonando muchos años por el efecto que tuvo el final en mí, en su lectura, como que me impactó mucho. Me hizo como que se me destapara el cerebro, así tal cual, que me volara la cabeza. Entonces, a revueltas con sus cuentos lo tengo cerquita. Y poesía en general, o sea, como que me gusta mucho leer a Emily Dickinson, a Borges, que como poeta tal vez no es tan leído como cuentista, pero a mí Ujú. me encanta como poeta también, igual que como cuentista. Y de alguna forma trato de seguir muy cercano a los procesos que están como abiertos. Entonces, literatura nueva que se está publicando. Yo Ajá. leo muchas cosas, no necesariamente solo novedades, o sea, de los últimos años. Entonces, una de las cosas que me nutre también es ver dónde están las preocupaciones y la conversación ahora, ¿no? Entonces, leer autores que no están en mi pasado como lector, sino en un Ajá. presente que estoy como descubriendo. Y ahora estoy leyendo mucho a Cristina Rivera Garza porque estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con desapariciones forzadas, y también cómo puede el lenguaje y la literatura atravesar el dolor, el horror, la violencia que hay en nuestros países. Y ella es como una buena guía en eso. Ujú. Entonces, y acá tengo también un libro de Ileana Diegues Caballero que se llama Cuerpos Liminales, que va en ese sentido. O sea, estoy como justo tratando de avanzar en ese proyecto, entonces leyendo literatura no infantil y juvenil, que me resulta muy importante también en mis procesos, seguir Sí, sí. leyendo diverso, o sea, no leer Ujú. solamente en mi campo de especialidad, sino igual que les pasaba a los niños, niñas y jóvenes, leer fuera de la etiqueta de lo que es considerado infantil y así tratar de regresar a este lugar al que fuimos con la autobiografía lectora y que creo que puede ser algo que acompaña a niños y niñas, niños, niñas y jóvenes y a quienes nos estén escuchando que seguramente se identificarán, que es que uno no es solo una cosa, somos muchas y eso también le quita en las infancias el peso a esta pregunta odiosa de qué vas a hacer Sí, de sí. grande, como si este momento no fuera ya lo suficientemente rico para hacer muchas cosas. Y bueno, eso. Total, Adolfo. A mí me hacían muchas bromas hace un tiempo porque cuando me encontraba con mis amigos por la calle me preguntaban qué andas leyendo y yo les decía siempre el mejor libro que me he leído nunca. Y a continuación les contaba el libro que me estaba leyendo en ese momento y de alguna manera siento que más allá de las Mira, clasificaciones y todo ese rollo, en efecto, el mejor libro que nos está leyendo es siempre el que se está leyendo ahora. claro, es Así que, bonito eso, es bonito. Oye, o no, y lo suelta uno y cambia, ¿no? También. así es. Pero que en el que esté uno constantemente, sí, sea el mejor del momento, me gusta. Y leer varios a la vez también se vuelve una cosa ahí medio. Así que tú también tienes ese desorden en la mesa de noche.
Sí, hombre, sí, es un vicio, una cosa horrible, pero bueno, si uno está así como, ese mejor libro está hecho de muchos libros, empezados, ¿no? Así es, Adolfo. Y bueno, igual la torre de libros en la mesa de noche tiene muchas utilidades, ¿no? Claro, claro, sí, es una arquitectura especial la que se forma ahí, es el arte del equilibrismo para poder acomodar otras cosas y que no se caiga la torre, sí, todos, muchos seguro de los que están escuchando se identificarán con ese otro arte de leer libros. Bueno, Adolfo, yo quisiera agradecerte por haber aceptado esta invitación. Creo que nos hemos divertido mucho en esta conversación que discurrió por muchos lugares inesperados. Quisiera darte sencillamente el espacio como para que tú puedas despedirte, dejar un mensaje final para los lectores, las lectoras, los niños, los jóvenes. eh, Básicamente, darte este minutico como para que tú puedas hacer lo tuyo. No, pues creo que ya hemos platicado un montón de cosas. Pensaría, y ha sido muy rico también, comparto este gusto de la conversación que se ha abierto aquí. Celebro el nacimiento de este podcast, en pensar en la vida cruzada con los libros. Es bellísimo porque ahí están en la vida estas lecturas y no tendría sentido si no lo estuvieran, por lo menos no para mí. Y en todo caso, pensar que nos imaginemos también una autobiografía escritora, ¿no? Una autobiografía de la escritura, como enfrentar la página en blanco, el diario. Yo siempre trato de invitar a escribir de manera desordenada, libre, sin expectativas concretas, para tratar de cerrar ese círculo que se abre cuando uno lee, que para mí se cierra también cuando uno escribe o crea o comparte lo leído, que es también otra forma de seguir creando esa historia. Entonces, pues nada, eso, porque sí, creo que es lo que me resuena en este momento en el que estoy escribiendo y leyendo y recordar que van juntas, ¿no? Son hermanas del alma, la escritura y la lectura. Entonces, eso. Muchas gracias, hermano. Hablando de hermandades, aquí Hermandades, exacto. agradeciendo la tuya, las afinidades selectivas las llamaría Goethe. Así que, bueno, qué bonito que seas familia elegida en esta vida, Adolfo. Y muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias también a todas las personas que se hayan tomado el tiempo de llegar hasta este punto, que nos han soportado hasta este punto. Eh, Exacto. Espero y, que estén, a lo mejor estaban haciendo otra cosa también, ¿no? Porque es lo bueno de los podcasts, que uno lo pone, algo escucharían, otra cosa no, pero si aquí siguen, gracias. Así es, Adolfo, y recordarles justamente a ellos, a ellas, a nuestra audiencia, que este podcast que se llama Autobiografías Lectoras y que es un proyecto hermano del sexto Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Pereira, LIGPE, que titulamos Lecturas Irreverentes. Es un proyecto organizado por la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia a través de su programa de concertación cultural, de la Secretaría de Cultura de Pereira a través de su programa de concertación local, que tiene el patrocinio de la empresa de energía de Pereira, EEP, y que funciona, por supuesto, también gracias al apoyo de todos y todas ustedes, que a través de sus donaciones y de sus aportes nos permiten seguir haciendo este trabajo. Entonces, muchas gracias por todo a todos, todas. Hasta pronto, Adolfo. Wow, Andrés, qué dicción. Gracias, gracias. Y qué claridad para decir todo eso. Gracias a todos ellos y a ti, hermanito. Nos encontramos pronto. Que así sea, Adolfo, por más aventuras. Que así sea.